El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito a buscar el libro de Génesis, el primer capítulo de la Biblia. Capítulo 6 y el versículo número 8. Génesis, capítulo 6 y el verso 8. Así dice la palabra del Señor. La vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa va a ser la base de nuestra disertación en el día de hoy. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga por medio de su santa y poderosa palabra, que nos dé revelación, nos dé entendimiento espiritual, nos dé inteligencia espiritual, para nosotros poder ser edificados espiritualmente. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita. Te rogamos, Señor, que ella nos bendiga en esta hora, al meditar en ella, al reflexionar en ella, Señor. Guíanos con tu espíritu hacia todo aquello, Señor, que sea sano, que sea recto, que sea edificante, que contribuya a nuestro crecimiento y madurez espiritual. Quita, Señor, toda sordera espiritual. Quita, Señor, toda torpeza mental. Quita, Señor amado, todo embotamiento de la mente. Y permite, Padre, que nosotros podamos ser entendidos de tu palabra, tener corazones entendidos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, para los que toman notas, he titulado esta disertación El poder de la gracia. El poder de la gracia. Hemos leído un texto interesante en el cual se nos revela aquí el nombre de un patriarca, un personaje, que nos dice el texto sagrado que halló gracia delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios. Ahora, en el texto dice la palabra escrita, pero, y así empieza. Pero es como mostrándonos que hubo un personaje entre todas las generaciones, entre todos los seres humanos que existían en ese tiempo. Este personaje fue el único, y los demás, las demás personas, las demás generaciones, el resto de la gente que existía, que eran contemporáneos con Noé, no halló gracia, no halló gracia delante del Señor. La Biblia nos enseña que hubo aproximadamente unas 9 generaciones antes de la generación del patriarca
Noé. Desde el tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set, el que sustituye a Abel, una vez asesinado por su hermano Caín, hay unas 9 generaciones, empezando por la generación de Set, hasta llegar a Noé. Esas generaciones, ellos adoraban a Dios. Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Lo que el pasaje nos enseña en este contexto es de que estas personas rendían culto de adoración a Dios. Paralelamente con las generaciones que procedieron de Caín, que se apartaron de Dios y se entregaron a la impiedad, se entregaron a la violencia, caminaron por un camino totalmente opuesto al camino que Dios le había señalado a Adán, a Eva y a su hijo Set. Estas generaciones caminaron apartadas de Dios. Esta generación no invocaba a Dios, invocaban a sus propios dioses. Es Caín, el primer religioso de la historia de la humanidad. Caín pretendió adorar a Dios de una manera personal. Él no lo hizo siguiendo la instrucción, la enseñanza que Dios le dio a Adán y a Eva y a Abel, ¿sí? El hijo que fue asesinado por su hermano Caín. Estas generaciones se apartaron de Dios. Conociendo a Dios y conociendo su juicio, se apartaron y comenzaron a adorar la creación. Comenzaron a adorar a su manera, a su forma. Hubo un momento entonces en que Dios decidió destruir la raza humana porque a Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre. Dios sintió un profundo dolor de ver cómo el hombre se había apartado de sus caminos, y Él entonces prepara un juicio universal por medio de un diluvio de aguas. Dios decide exterminar la raza humana, pero dice la Escritura que Dios comenzó a mirar entre los hombres y encontró a uno que halló su gracia. Este es el hombre del que estamos hablando. Su nombre es Noé. Este es un nombre que tiene un significado interesante. El nombre Noé significa reposo, descanso, descanso. Esto nos habla del carácter de este hombre. Este es un hombre pacífico, este es un hombre amante de la paz, este es un hombre justo, este era un hombre santo que caminaba en obediencia, y por su forma de él buscar a Dios, Dios derramó sobre Noé, derramó su gracia. La gracia de Dios es uno de los atributos más maravillosos que Él posee. Dios tiene una cantidad de cualidades, de perfecciones, pero este es uno de los que más sobresale en las Escrituras: la gracia de Dios.
La gracia de Dios lo que nos señala es el favor que Dios ha tenido con nosotros, los seres humanos, sin merecerlo. Por gracia debemos entender eso, el favor inmerecido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es la gracia de Dios la que nos mostró el camino de la salvación. Dios nos salvó por gracia, sin nosotros merecerlo, sin que tú y yo lo mereciéramos. Dios nos salvó por su gracia. La gracia de Dios entonces es una de las cualidades, de las perfecciones más sobresalientes de nuestro Dios. Desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, usted puede ver cómo este Dios de gracia ha manifestado ese favor para con todos los hombres. Y aquí tenemos entonces a Noé. Noé, dice las Escrituras, que halló gracia delante del Señor. Y Dios le dio orden a Noé de que construyera un arca, una nave, en donde él, su familia y un conjunto de animales escogidos iban a reposar, iban a descansar, mientras que Dios enviaba un juicio, un diluvio de aguas universal para borrar de la tierra a todo ser viviente. Y así fue. Noé recibió la instrucción del Señor y por 120 años Noé proclamó este mensaje, un mensaje de gracia, un mensaje que iba a traer salvación, descanso a todo aquel que lo creyera. Pero ustedes conocen la historia. Ustedes saben que una vez que Noé terminó el arca y de proclamar la justicia de Dios, proclamar el juicio de Dios, enseñarle a la humanidad que podía salvarse por el favor de Dios de ese diluvio que venía, nadie creyó. Solo Noé, quien construye el arca, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos fueron los que entraron en el arca. Llegado ya el tiempo del juicio, la palabra del Señor nos dice de que Dios llama a los animales y estos animales entraron, 7 animales puros de cada raza, de cada especie, y una pareja por cada animal impuro. Entraron en el arca. Los animales hicieron más caso al llamado de Dios que los mismos hombres. Imagínese usted la condición de la raza humana en ese tiempo. Imagínese usted la moral de la raza de Dios de la raza de los hombres en ese tiempo. Imagínese usted la impiedad del corazón de los hombres en este tiempo. Imagínese usted la ceguera espiritual de esta generación. Imagínese usted la dureza de corazón de esta generación. Que los animales creyeron y se salvaron. Y toda esta generación, toda esta humanidad pereció, anegada por un diluvio de aguas, un diluvio universal. Eso nos enseña la palabra del Señor. Noé entra entonces en el arca y Dios derrama este juicio. 40 días y 40 noches lloviendo reciamente. Dios quebró las cataratas de los cielos
Dios hizo que las fuentes de aguas subterráneas que estaban en la tierra comenzaran a fluir, y esto provocó una inundación global, un juicio terrible que devastó la vida, devastó la tierra. 40 días y 40 noches. Cuando cesó de llover, las aguas comenzaron a bajar y demoró poco más de un año Noé metido allí en esa nave. Era una especie de buque transatlántico, esperando que las aguas bajaran. Cuando ya las aguas bajan, Noé desciende del arca a la señal de un ave, una paloma, símbolo de paz, símbolo de descanso, de reposo. Una paloma le da la señal a Noé de que las aguas ya habían bajado, y el arca se asentó en los montes de Ararat, y Noé descendió del arca. Cuando Noé desciende del arca y su familia, Dios nuevamente mira a Noé y con él hace un pacto de gracia. Dios le promete, como son todos los pactos, Dios le promete a Noé que nunca más iba a destruir la tierra por un diluvio de aguas. Como señal, Dios hizo que en el cielo apareciera el arco iris, un arco, para que la humanidad recordara la fidelidad del pacto de Dios con Noé. Dios prometió también que si el hombre se sometía a guardar una serie de leyes, unos cánones legales, el hombre iba a hallar salvación. Son llamadas las leyes de Noé. ¿Sí? Las leyes de Noé. Esas leyes están allí incluidas en ese pacto que Dios hace con Noé. Y como todos los pactos, también existen sacrificios. Noé sacrificó un animal limpio delante del Señor, y con ese sacrificio se selló el pacto con Noé. Un pacto que en el día de hoy tiene vigencia. Ese pacto aún está vigente. Las promesas que Dios le hizo a Noé, Dios las mantiene fielmente hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Son promesas basadas justamente en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Yo quiero que en el día de hoy nosotros aprendamos 3 características de lo que es la gracia de Dios. Entendiendo ya lo que es la gracia, vamos a aprender 3 cualidades de la gracia del Señor. La primera de ellas tiene que ver con lo que la gracia significa. ¿Qué significa la gracia? ¿Cuál es la característica de la gracia? Ya he explicado aquí en esta introducción que gracia es el favor inmerecido de parte de Dios para con los hombres. Pero cuando nosotros nos vamos a la etimología de esta expresión, de esta palabra, aprendemos algo más de la gracia. Está grabando. La etimología de la palabra gracia. Tenemos que mirar entonces con qué letra se escribe la palabra gracia y en qué idioma. La primera vez que aparece esta expresión, gracia, aparece aquí en este pasaje que hemos leído del libro de Génesis. Es la primera vez que aparece la expresión gracia. Y este libro, al igual que todo el Antiguo Testamento, en su mayoría fue escrita en idioma hebreo.
Un idioma sagrado. Es el idioma que Dios escogió para darnos a conocer su bendita y poderosa palabra. En el hebreo, la expresión gracia se dice gen, como si fuera a decir gente, pero sin la T al final. Gen. Así es que se pronuncia, gen. ¿Y cómo se escribe esa palabra? Esa palabra se escribe con dos letras. La letra Hei, que es la quinta letra del alfabeto hebreo, y la letra Nun. La letra Nun. Esta letra Nun es la letra número 14 del alefato hebreo. Tú puedes verificarlo. Abre allá en tu casa el Salmo 119 y te vas a dar cuenta que hay 22 párrafos que constituyen este poderoso salmo, escrito por Esdras, un escriba poderoso del Señor. Esdras, sacerdote y escriba. Esdras se inspiró en el alefato hebreo para componer este poderoso salmo. Obviamente esa inspiración le vino del Espíritu Santo del Señor, quien es el autor intelectual de las Sagradas Escrituras. Esdras compone un párrafo de 8 versículos para cada letra del alefato. Tú te podrás dar cuenta allí que los párrafos tienen un título en la parte superior. Esos títulos no son los nombres de ningún profeta, de ningún salmista, no son nombres de ningún libro, no, esos son los nombres de cada una de las letras del alefato hebreo. Así entonces, en ese orden tenemos que la primera se llama Aleph, la segunda se llama Bet, la tercera se llama Gimel, la cuarta se llama Dalet, la quinta se llama Hei. Y nos vamos a detener allí. Yo espero que usted se familiarice con esto, porque en estos tiempos Dios me ha inquietado, Dios me ha puesto la carga que enseñe al pueblo sobre su lengua sagrada, porque conociendo la lengua en la que el Señor nos dejó su palabra, por lo menos en el Antiguo Testamento, vamos a poder entender mejor el significado de la palabra de Dios. Vamos a poder interpretarla mejor. Entonces, le doy un buen consejo. Familiarícese con el alfabeto o alefato. Se llama alefato, porque la primera letra es la Aleph y la última se llama Tau. Entonces se dice Aleph, Tau, alefato. La quinta letra es la letra Hei. Y esta letra es la primera letra con la que se escribe el vocablo gracia. Ya les dije que el vocablo se escribe con dos letras, la letra Hei y la letra Nun. La letra Hei y la letra Nun. Bien, cada letra del alefato fue representada con un pictograma originalmente. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es un dibujo, una especie de imagen, ¿sí? Una forma gráfica, visual, en la que Dios primeramente enseñó a su pueblo, enseñó a los sagrados escritores cada una de las letras del alefato. Así, por ejemplo, la letra primera, Aleph, está representada por la cabeza de un buey. La segunda, la letra Bet, está representada por un pictograma, un dibujo de una casa. La letra Gimel, que es la tercera,
está representada por el dibujo de un camello, un animal, un camello. Bendito sea el nombre del Señor. Y así sucesivamente. La cuarta letra, la letra Dalet, está representada por una puerta, la puerta de una de las tiendas de campaña en las que el pueblo de Dios habitó. Ellos habitaron primeramente en tiendas de campaña cuando estuvieron allí en el desierto por 40 años. Ellos no habitaban en casas amobladas como las dueñas. Ellos habitaron en tiendas de campaña. Pues bien, cada tienda de campaña tenía una cortinita que servía de puerta. ¿Sí? Bueno, la cuarta letra está representada por una puerta. Y la quinta está representada de una manera maravillosa por un hombre con las manos levantadas, pero también está representada por una ventana. Una ventana. Un hombre con las manos en alto, adorando a Dios, o una ventana. Es interesante. ¿Qué tiene que ver la ventana con la letra? Lo que sucede es que usted debe comprender que una ventana en una construcción de una casa, ¿qué trae? Además de el toque estético, artístico que tiene la ventana, además de eso, recuerden que una casa sin ventana no tiene toque de estética ninguno, no tiene belleza, no tiene nada. Pero una casa con ventanas tiene ese toque estético, artístico. Además de eso, ¿qué te trae a ti a la cabeza? ¿Qué te trae a la mente la idea de una ventana en una casa? ¿Qué trae? No, ventilación. Una casa, cuando hace calor, se abren las ventanas y entra el aire, entra el oxígeno, entra la ventilación. ¿Qué más trae una ventana? ¿Qué más te trae a la mente? Una ventana te trae iluminación. ¿Sí? A veces hay algunas casas que son oscuras, o a veces el día se oscurece. Entonces nosotros queremos que entre la iluminación a la casa, entre la luz. ¿Qué hacemos? Abrimos las ventanas. Abrimos las ventanas. Entonces, la idea de una ventana que representa la letra G, la quinta letra, es eso justamente. Aire, ¿sí? Oxígeno, ventilación, iluminación. Ahora, el hombre con las manos levantadas, ¿cuál es la imagen que te trae? ¿Qué te trae a la mente un hombre? Una mujer con las manos levantadas al cielo. Ese hombre está adorando, ese hombre está rogando a Dios, ese hombre está en comunión con Dios, porque tiene una revelación de Dios. Tiene un entendimiento espiritual de que está adorando a un ser sobrenatural, poderoso, su Dios. Por eso la representación está muy adecuada. Bien, esta primera letra G entonces está representada por estas dos cosas. Y lo que nos da a entender es justamente los mensajes que nos manda estos pictogramas. Revelación, entendimiento espiritual, ¿sí? Una experiencia espiritual, ¿sí? Una manifestación espiritual que nos hace levantar nuestras manos. Ahora, la segunda letra es la letra Nun. Nun. Y la letra Nun está representada por un hombre, la simiente o el descendiente de un hombre, de un ser humano, la semilla. ¿Sí? Nosotros le llamamos a nuestra descendencia, le llamamos semilla, descendiente o hijo. ¿Sí? Eso es lo que representa la letra Nun. Entonces, cuando usted ve esas dos letras que conforman la palabra
gracia. ¿Qué es lo que debemos interpretar? Lo que debemos interpretar es que la Hei, que significa gracia, es sencillamente la revelación que Dios da al hombre de sí mismo. La revelación espiritual que Dios le da al hombre de sí mismo. Esa revelación de Dios es lo que es la gracia. La gracia de Dios es sencillamente la forma como Dios se ha manifestado al hombre. La manera como Dios se ha mostrado al hombre, cómo se ha revelado al hombre. Y Dios se ha manifestado al hombre dándole justamente su favor, su gracia. ¿Con qué favoreció Dios a Noé? ¿Con qué favoreció Dios a Noé y a su familia, a sus hijos, a su esposa? ¿Con qué Dios favoreció a Noé? Nada más y nada menos que con la preservación de sus vidas. ¿No ve usted que toda la humanidad fue borrada de la tierra? Y el único que se salvó fue Noé y su casa y su familia. Así que el mensaje de la gracia también nos habla entonces no solo de un favor de Dios, sino que nos habla de preservación de vida. Preservación de vida. Usted y yo, ¿sabe por qué vivimos? ¿Sabe por qué respiramos? Usted sabe por qué usted y yo estamos con vida hasta el día de hoy. Por la gracia del Señor. Por su gracia infinita. Porque nosotros no somos merecedores de estar vivos, mis amados hermanos. La Biblia dice que todos nosotros los seres humanos hemos pecado y nacimos en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es que estamos vivos. Es por su gracia. Él nos ha preservado por su gracia. Y este es el mensaje que nos transmite la etimología de esta palabra. Cuando yo hablo de etimología, para que usted recuerde, esto lo aprendió usted en su bachillerato, en su colegio de primaria, le enseñaron que la etimología es la forma en que una palabra gramaticalmente se presenta. Toda palabra o expresión se escribe con unas letras, ¿sí? Esas letras forman sílabas. Y esas sílabas se pronuncian, y al pronunciar 2, 3, 4 sílabas de una palabra, entonces estamos expresándonos, estamos hablando. Pues bien, el estudio de la gramática de una palabra, palabra por palabra, letra por letra, es lo que se llama etimología. Hemos hecho la etimología de la palabra gen, que traduce gracia. La gracia de Dios entonces nos habla de la forma como Dios se ha revelado al hombre, dándonos su favor, dándonos su bendición. La gracia de Dios entonces nos habla de preservación de vida. No solamente nos habla de un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, sino que nos habla también de preservación de vida. Somos guardados por la gracia de Dios. Somos protegidos por su gracia. Así como Dios protegió a Noé en un arca por 40 días y 40 noches, y aún por un año más mientras las aguas descendían, así Dios ha preservado nuestras vidas. Y no solo eso, sino que nos ha salvado de la condenación eterna. ¿Sabe usted que la gracia de Dios es la que hace que aún los impíos estén vivos? Porque Dios hace salir su sol, dice la Escritura, sobre buenos y sobre malos. Hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos.
sobre justos e injustos, sobre gente piadosa y sobre impíos, sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dios hace manifestar su gracia. Su gracia es común a todos los seres humanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si no fuera por la gracia de Dios, mi amado hermano, en este mundo solo estuvieran vivos y preservados los hijos de Dios. Los demás ya estuvieran en el infierno siendo atormentados. Pero por su gracia, Dios aún sostiene y bendice a los impíos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Bien, voy a hablar de la segunda característica de la gracia de Dios. Ya hemos escuchado la primera cualidad de ese Dios tan maravilloso. Ya hemos entendido lo que es la gracia, cómo se manifestó, qué significa, cuál es su etimología. Interesante. Ahora vamos a la palabra del Señor y vamos a leer en el Evangelio según San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1 y el verso 17. Ahí en sus Biblias. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el verso 17. Escuchemos lo que dice allí la bendita palabra de Dios. Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Amén. La ley, Dios la estableció, Dios la dio mediante Moisés. Pero la gracia, dice, y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta segunda cualidad de la gracia nos habla, su característica es que ella llegó a su plenitud. La plenitud de la gracia de Dios está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la segunda cualidad. La plenitud de la gracia nos vino mediante el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras aquí muestran, el evangelista San Juan dice que hubo un tiempo en el que Dios, muchos siglos después de Noé, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Este hombre era un hombre pagano, y con Abraham Dios hizo un pacto. Abraham tenía que obedecer a Dios, salir de su tierra y llegar a una tierra que él no conocía, establecerse allí, y Dios le iba a dar como bendición. Dios le prometió ser el propietario, el dueño de toda esa tierra. 10 naciones, incluyendo a los cananeos. Nos dice la Escritura que Dios le dio en promesa a Abraham. Abraham vivió allí como peregrino, como extranjero, como un nómada en esa tierra. Y Abraham engendró un hijo de acuerdo a una promesa que Dios le hizo. Él es llamado Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, Dios le confirmó las promesas del pacto hecho a su padre. E Isaac tuvo también a un hijo al que le dio su bendición, su primogenitura. Lo bendijo con todas sus riquezas. Este hijo de Isaac se llamaba Jacob. Jacob entonces es el heredero legal de las promesas del pacto abrahámico. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Estos hijos fueron los padres
de 12 familias que conforman posteriormente la nación de Israel. Un pueblo que Dios llamó para que fueran sus sacerdotes. No lo nació para constituirlo como una nación propiamente, sino como un reino de sacerdotes. Estos israelitas tienen que descender de la tierra en donde estaban sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Tienen que descender a Egipto porque entró una hambruna en esa tierra. En Egipto ya Dios había enviado a uno de los hijos de Jacob hasta allá. Dios, de una manera providencial, a este muchacho lo preparó para que fuera el gobernante principal después del faraón de Egipto, fuera el gobernante principal de esta nación. ¿Sí? Y Dios se glorificó en la vida de José y de su pueblo Israel. Estuvieron ahí asentados por 400 años, 430 años en la tierra de Egipto. Pero los egipcios, por temor al pueblo hebreo, comenzaron a buscar la manera de cómo frenar que esta gente se multiplicara, por temor a que al multiplicarse los hebreos se sublevaran y tomaran el poder, tomaran el mando. Entonces esta gente comenzó por mandato del faraón a exterminar a los varones del pueblo hebreo. Solo debían dejar con vida a las niñas, ¿sí? Para que no se procrearan y así frenar la explosión demográfica de este pueblo allí en Egipto. Además de eso, los oprimieron, los convirtieron en esclavos para construir sus ciudades, sus edificios, sus calles, en fin, 430 años de esclavitud hasta que Dios llama a un varón llamado Moisés. Este Moisés había estado 40 años en el palacio del faraón. Era el heredero legal del faraón. Era aspirante al trono de faraón, porque fue prohijado de una manera providencial por la hija del faraón. ¿Sí? Esa historia es una historia muy preciosa. Llegado el tiempo en que ya este hombre era un hombre adulto, cometió el error de creer de que por medio de su posición como faraón era que él podía libertar a sus hermanos que eran esclavos en Egipto, y le quitó la vida a un egipcio. Cuando lo descubrieron, tuvo que huir, porque aunque él fuera heredero legal al trono, al faraón, a la silla del faraón, eso no lo excluía de que le aplicaran la ley, la pena capital. Así que Moisés huyó al desierto de Madián y allí estuvo como pastor, siendo él todo un príncipe egipcio. 40 años le tocó aprender en la escuela del Señor lo que significaba pastorear. A este hombre Dios lo llama. Tenía ya más de 80 años cuando Dios lo llama para que tuviera la tarea de libertar a su pueblo de la esclavitud. Efectivamente, la Biblia nos enseña, libro de Éxodo, cómo Dios, por medio de 10 plagas milagrosas, 10 señales sobrenaturales, Dios trajo libertad a su pueblo. Y Moisés los libera y los lleva al monte Sinaí. En ese monte Sinaí es donde Dios le da a su siervo, le da los mandamientos. Esos mandamientos no son 10 en realidad, son 613 mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas. Al conjunto de todas esas leyes, estatutos, mandamientos, preceptos y ordenanzas es lo que se le llama la ley mosaica. Esa es la que dice aquí San Juan,
en el capítulo 1 y el verso 17 que Dios dio mediante su siervo Moisés. Pero dice San Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aclarar que siempre ha habido gracia. Como estamos viendo, Noé halló gracia delante del Señor. Pero la plenitud de esa gracia, la plenitud del favor de Dios llegaron no por medio de Moisés ni ningún otro profeta, no. Dice San Juan que nos vino por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La gracia llegó a la plenitud por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice en el verso que está más adelante, verso 18, que de esa gracia, de esa plenitud de gracia que Dios derramó en la persona de su Hijo, nosotros hoy en día podemos beber, podemos tomar de la plenitud de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también podemos beber, nosotros podemos tomar. Lo que eso significa es que si tú necesitas un favor de parte de Dios, a quien tienes que pedírselo es a nuestro Señor Jesucristo. A Él es que tenemos que pedirle toda bendición, todo favor, toda buena dádiva. A Él es el que tenemos que pedírselo. Mira lo que dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y el verso 9. Pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico allá en el cielo, dice, se hizo pobre, para que nosotros, mediante su pobreza, fuésemos enriquecidos. Bendito sea el Señor. Toda riqueza espiritual, toda riqueza material que nosotros querramos, todo favor de Dios, ya sea un favor espiritual o un favor financiero, un favor físico, todo eso a quien tenemos que pedírselo es a nuestro Señor Jesucristo. Él es quien tiene el tesoro inagotable, la fuente inagotable de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un detalle más que quiero que usted aprenda, y es el siguiente. En el idioma hebreo las letras son números y los números son letras. Las letras son números y los números son letras. Eso quiere decir que cada palabra tiene un valor numérico. Cada letra tiene un valor numérico. Así es con el idioma hebreo y también con el idioma griego koiné, en el que se escribe el nuevo pacto. Escuche, la palabra gen, esto a manera de aplicación, quiero que lo aprendan. La palabra gen tiene un valor. Si tú miras la primera letra, gen, tiene un valor de 5, numéricamente hablando, 5. Y la letra nun, con la que se escribe gen, también tiene un valor. La letra nun tiene valor de 50. Gen, entonces, si nosotros sumamos 50, que es el valor de la nun, más 5, que es el valor de la letra G, nos da 55. Si ese 55 usted lo reduce a un solo dígito, 5 y 5 le da 10. 5 y 5 le da 10. El número 10 es un número que representa la totalidad de algo. ¿Sí? El número 10, repito, es representativo de la totalidad.
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los diezmos son la décima parte de nuestros ingresos, de todos nuestros ingresos. Esos diezmos que pagamos a Dios son la décima parte de nuestros ingresos. Eso es una totalidad. El diezmo es una totalidad que representa lo que yo tengo. Representa el total de mis ingresos, el diezmo. Bien, ese es el significado del número 10, valor numérico de la palabra gracia. ¿Qué es la aplicación que nosotros debemos tener en cuenta entonces? ¿Qué debemos entender? Cuando estamos hablando de la gracia de Dios, el favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, lo que tú tienes que pensar y entender es que por su gracia Dios nos da su favor total, su favor pleno. Cuando Él nos bendice con su gracia, nos está dando la plenitud de su favor, la plenitud de su bendición. Dios no da su bendición de a poquito, no. Por eso es que Él promete a aquellos que son fieles en pagar sus diezmos, abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Te das cuenta? Porque ese es el pensamiento de Dios. Cuando Él nos quiere bendecir, cuando Él nos quiere dar su favor, no nos quiere dar solo una décima, nos quiere dar la totalidad de su bendición, la totalidad de su favor. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque por su gracia yo disfruto de la plenitud de su favor sin merecerlo. Aún siendo infieles, nos dice la palabra de Dios, que Dios permanece fiel a lo que ha prometido. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a la tercera característica de la gracia. Para eso, les invito a buscar en la carta de San Pablo a Tito. Carta de San Pablo a Tito, Nuevo Testamento, capítulo 2, del verso 11 en adelante. Capítulo 2, verso 11 en adelante, carta de San Pablo a Tito. Y dice así: pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Dice que su gracia se ha manifestado para salvación. Y aquí tenemos entonces la tercera cualidad de la gracia de Dios, el favor inmerecido de parte de Dios. Esa gracia nos trajo la salvación. Ese favor de Dios nos trajo la salvación. Por gracia somos salvos, dice el apóstol San Pablo, enseñándole a los Efesios en el capítulo 2, los versos 8, 9 y 10. Por gracia somos salvos. No es por obras, para que nadie se gloríe, nadie se llene de soberbia, ¿sí? de orgullo en su corazón, creyendo de que pudo alcanzar la salvación por sus buenas obras. No, dice que la salvación es por gracia. Y dice, ya conocemos la gracia del Señor. ¿Sí? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, escucha, una vez que usted ha conocido la salvación por gracia, usted está llamado a vivir en santidad. Usted está llamado a perseverar en los caminos del Señor, a ser fiel al llamado de Dios, a ser santos. Porque usted no puede creer que vivir en la gracia es vivir en libertinaje, como algunos han hecho. Hay gente que ha malentendido el mensaje de la gracia y han creído que vivir en gracia es vivir en libertad para pecar. No, no es así.
Así no es. Nos dice que la gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo, en esta generación, vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, mientras que llega el Señor Jesucristo por su iglesia. Esa es la esperanza bienaventurada. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si usted, que dice que vive en la gracia, que fue salvo por la gracia, usted vive una vida en impiedad, vive una vida en pecado, en disolución, en libertinaje, no pretenda que el Señor lo va a llevar a su presencia cuando Él venga por su iglesia. No, allá en el cielo nada inmundo entrará. Así es que si tú estás viviendo en la gracia de Dios, pero tu vida no es consecuente con el mensaje del evangelio, del sano evangelio, si tu vida no es consecuente con eso que predicas, con eso que enseñas, déjame decirte que eso te va a impedir entrar al cielo. Solo los que viven en santidad, los que viven en comunión con el Espíritu Santo, solo aquellos que viven en rectitud moral, guardando un testimonio fiel delante de esta generación, solo ellos son los que van a ser arrebatados. Solo ellos son los que van a participar de la esperanza bienaventurada. Aquellas personas que han torcido el mensaje de la gracia, ¿sí? Y han creído que vivir por gracia es vivir en mundanalidad, en desobediencia, en libertinaje, en inmoralidad. Están equivocados si están pensando que van para el cielo. No van al cielo. Nada inmundo entrará. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Alabado sea el nombre del Señor. Solo aquellos que viven en santidad verán al Señor. Así está escrito: sin paz y sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Así que la gracia no significa vivir de cualquier manera. Una de las características de aquellos que vivimos por gracia es la obediencia, ¿sí? Porque hay una ecuación que tú debes conocer. O sea, una ecuación que funciona en las matemáticas espirituales, en las matemáticas de Dios. ¿Cuál es esa ecuación? Mira, fe más obediencia es igual a bendición. Tu fe en el Señor, tu fe en la palabra de Dios, más la obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Señor, es igual a bendición. Y como estás escuchando, bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer un llamado para concluir en esta mañana a aquellas personas que aún no han entregado su vida a Cristo. Si alguno compartió este enlace con algún vecino, algún familiar que no conoce al Señor, yo quiero invitarle para que reciba al Señor Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesucristo, la gracia de Dios comienza enseguida a rodear tu vida. La gracia de Dios comienza enseguida a guardar tu vida. Dios crea una cobertura sobre ti, sobre tu familia, sobre las obras de tus manos, tu trabajo, tus bienes. Dios coloca esa cobertura, pero es necesario que invites al Hijo de Dios a entrar a tu corazón. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta palabra, esta oración breve en la que te voy a dirigir por esta vez. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad, y por la fe, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Entra en mi corazón, Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, hazme nacer de nuevo y séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida
y enséñame a perseverar en tus caminos, desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. Si usted ha orado junto conmigo, le animo para que usted se matricule en la carrera de la fe. Matricúlese en la carrera de la fe. Póngase en contacto con nuestro ministerio. Nuestras plataformas están allí en la internet. Escriba a nuestro correo electrónico catedralrema@gmail.com, catedralrema@gmail.com, o llámenos a nuestra línea de WhatsApp 315-778-5026, 315-778-5026. Nos gustaría poder seguir ayudándolo. Nos gustaría orar por usted, su familia, sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros. Nosotros queremos seguir ayudándole. Nosotros podemos seguir ayudándole en su vida espiritual. Y a todos los hermanos que están acá, Dios los bendiga. Vamos a orar por sus necesidades. Recuerden que todo favor, toda bendición, ¿verdad?, de quien la recibimos es del Señor, porque Él es el dueño de ese tesoro inagotable, de esa fuente inagotable de gracia. Es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, me uno, Señor, con mis hermanos que están ahora conectados en esta plataforma, para rogar delante de ti, Señor, que extiendas tu favor. Abre tu mano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre tu mano, Señor, y cólmanos de tu bendición. Derrama de tu gracia, Señor, de tu sobreabundante gracia, Señor, para suplir cada una de nuestras necesidades. Bendícenos, Señor, con toda bendición de lo alto, toda bendición espiritual, toda riqueza espiritual y aún, Señor, toda riqueza material. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Señor, de toda especie de mal. Líbranos, Señor, de todo decreto de maldición. Líbranos, Señor. Haz que tu misericordia triunfe, Señor, sobre cada decreto de maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdanos, Señor. Líbranos de caer en tentación, de caer en pecado, de desobedecerte a ti, Señor. Líbranos y guíanos, Señor, te lo ruego. Guíanos con tu Espíritu Santo por tu camino eterno, Señor. No permitas que nosotros nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nosotros caminemos en el centro de tu perfecta voluntad. Poder cumplir, Señor, tu propósito aquí mientras estamos en esta tierra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Nos agarramos, Señor, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para que tú nos lleves de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.